Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir a todos presentes, a todos los que vienen habitualmente a nuestras reuniones, a los que vienen por primera vez también, son bienvenidos. Van a conocer nuestra liturgia. Digo, nuestra liturgia es esto, somos sencillos y hoy nos congrega un propósito también sencillo, pero muy profundo, un propósito específico, que es predicar el Evangelio. El Evangelio, la palabra en sí lo revela, significa buenas nuevas. Evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. Y tenemos buenas noticias importantes para tu vida, para la vida de todos. Vamos a leer un pasaje porque vamos a tomar la Biblia como base. La Biblia es la palabra de Dios, es revelada por Dios y aquí tenemos la base del mensaje y vamos a leer en el primer libro de Reyes, el libro de los Reyes. Estamos frente a la palabra de Dios, pero estamos frente a un documento histórico de tremenda importancia para la raza, para la humanidad, para la arqueología, para la historia. Aquí vamos a encontrar documentos históricos importantísimos. En el capítulo 5 del primer libro de Reyes, el título del libro da cuenta de qué trata, es de los reyes de Israel, de los reyes de Judá. Tenemos el relato tanto en el libro de los reyes como en el libro de las crónicas que se registraron a través de la historia del ejercicio de estos reyes. Aquí en el capítulo 5 del primer libro de Reyes encontramos una historia referida, o un pasaje de la historia referida al rey Salomón. Vamos a abreviar la lectura desde el verso 13. Primer libro de Reyes, capítulo 5, verso 13 dice: y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30.000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10.000 en 10.000, cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70.000 que llevaban las cargas y 80.000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3.300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de la casa, y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4.º año del principio del reino de Salomón sobre Israel en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Vamos al verso 38 primero y luego volvemos. Y en el 11º año, el último texto del capítulo 6, en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años, 7 años y medio. Volvemos al verso 7.
capítulo 6, verso 7, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Nos detenemos aquí en la lectura, luego vamos a ir leyendo otros pasajes. Esta base histórica me es muy simpática, no sé cómo llamarle, me es muy preferida. La base histórica digo porque en base a esta historia voy a hacer el mensaje, pero yo tengo 4 hijos, 3 varones y una mujer, y cuando se casó mi hija, yo les hablé a los novios en el casamiento y tomé esta base histórica para hablarle a mi hija. Así que yo cuando leo este pasaje, inevitablemente me acuerdo de mi hija y dije en esa ceremonia, ya hace casi 8 años, tengo 3 hijos y una hija. Y entonces dije, los 3 hijos son varones, que se arreglen. Y la hija es la preferida, entonces es una ocasión muy especial para mí. Cuando terminó la reunión, y les cuento cómo me saltaron los 3 varones. ¿Cómo es eso de que son varones? Es muy interesante la historia, la base histórica, porque esto lo registra la Biblia. Dije, estamos frente a un libro histórico. Relata una historia de sucesos reales. Escribieron los hebreos, se encargaron de documentar su historia, escribirla, transmitirla, sus genealogías. Ustedes van a encontrar, leyendo la Biblia en las crónicas, todas las genealogías de todas las familias, los números de la gente que fueron a un lugar y volvieron, quiénes eran los cantores, quiénes eran los compositores, quiénes eran los músicos, quiénes eran los sacerdotes, todo documentado. Esto es algo muy interesante, muy importante, porque quedó registrado a través de todos los siglos. Y este hecho es un hecho muy importante en la vida histórica de Israel. 480 años después de que salieron de Egipto, lo dice aquí. 480 años, 500 años, el pueblo de Israel salió de un estado de esclavitud, de una nación opresora en Egipto, vecinos hoy de ellos, vecinos de siempre. Salieron, fueron librados de la esclavitud, salieron pobres. Pobres en un sentido, salieron de un estado de esclavitud y llegaron a poseer la tierra, su tierra, la de hoy, donde está Israel hoy, en la tierra de Palestina, que era la tierra prometida por Dios. Y entonces durante 500 años el pueblo de Israel no tenía arquitectura, no tuvo arquitectura, vivieron en carpas, vivieron precariamente. Aún su templo era el tabernáculo que habían hecho en el desierto y que lo venían trayendo, y entonces decían, Dios habita en tiendas, en una carpa. Aún su templo era una carpa. El reino se establece, David conquista a los enemigos y establece un reino muy importante. David era el padre de Salomón. Y Salomón lo establece, lo afirma. Todos los enemigos alrededor tenían paz con él. Todos negociaban con él. Es más, algunos eran tributarios de ese reino que se extendió desde el Mediterráneo hasta el Éufrates. Un reino importante, establecido por Salomón. Entonces Salomón decide hacer un templo imponente, bello, grande para Dios. Sacarlo de la carpa y ponerlo en un templo de piedras. Ya era el deseo de David, el padre. Y David juntó materiales de todo tipo, oro, plata, hierro, madera, piedras preciosas, dinero, juntó para que Salomón construya el templo, porque David no lo pudo hacer.
Entonces Salomón, ya David haciendo todo esto, ya tenía los planos, ya tenía todo adelantado, se negociaba y traficaba y tenía mucha amistad con Hiram. Hiram era el rey del norte, el rey de Sidón, al norte de Israel, y ellos sí tenían arquitectura, ellos sí tenían bastante conocimiento, y entonces se asocian y Salomón le pagaba para que empiece la obra. ¿Escucharon la cifra? 130, 70, 80, más 3.300, 183.000 personas trabajando. Es una barbaridad de movimiento. Cortaban la madera y hacían una especie de balsas que venía por el mar hasta Jope, y de ahí lo que era Cesarea Marítima luego, y de ahí por tierra hasta Jerusalén. Todo un movimiento de piedras, de madera, de gente, las levas que iban y venían encargados, todo un trabajo impresionante. El desarrollo del templo ya estaba en los planos, los ingenieros se dedicaron en la cantera a cortar piedras y a cortar madera, a preparar todo. Y hay un detalle muy interesante de la obra que se va a destacar en esto. Seguimos del libro de Reyes. En la misma historia hay un par de detalles que quiero que notemos. Está en el libro de Crónicas. Después de Reyes, hay dos libros, primero y segundo libro de Reyes. Está el primero y segundo libro de Crónicas. En el segundo libro de Crónicas, el capítulo 5 y el verso 13, cuando se está preparando la inauguración del edificio, cuando se está preparando, se va a traer el arca del pacto, el arca al templo, dice 5:13 de segundo libro de Crónicas. Es el mismo relato, ¿no? El mismo relato relatado en los Reyes y relatado en las Crónicas de los Reyes. Dice, cuando sonaban pues las trompetas, 5:13, y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. En el capítulo 7, damos vuelta a la hoja, y en el verso 3 está el templo se va a dedicar, y vieron todos los hijos, dice el verso 3 del capítulo 7, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento, y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Vamos a buscar esta frase en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es el 118. El libro de los Salmos es el himnario de los judíos, de los hebreos. Están todos los himnos, todas las alabanzas, todas las vivencias en canciones. Salmo 118, notemos cómo empieza el Salmo. Salmo 118 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La misma frase que estaba en el momento de la inauguración del templo, de la dedicación del templo, aparece este salmo, y leamos el verso 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová, del Señor es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahora, ¿por qué leo esto? Porque cuando se edificaba la casa, leímos 7 años y medio. No había arquitectura, empezaron a venir los materiales trabajados, empezó la construcción, imponente construcción,
destacada construcción, aún de toda la redonda de esa zona. Fue impresionante, impactante lo que se estaba edificando. Yo me imagino que el rey Salomón iría, no sé si todos los días o 2 veces por día, iría a ver la obra. Permanente, la gente, los levitas, los sacerdotes, todo el mundo impactado, interesado por esa obra magnífica que se estaba haciendo. 7 años de construcción, y este era el himno de moda. Esta era la canción que estaba allí en el corazón de todos, viendo que la nación se había establecido, que el reino estaba y el templo se estaba construyendo. Entonces, la frase que inicia el Salmo es la frase que cantaban entonces. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Pero hay un detalle en el Salmo que da cuenta del detalle que leímos en la historia, que es el detalle supremo de la obra. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que desecharon los edificadores. Dice que no se oyó martillo ni ruido de hierro, nada se oyó. Era venir y poner las piedras, una con otra. Establecerlas. Los que entienden de construcción se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Es imponente. Pero había una piedra que era distinta a las demás, que no tenía la forma de las piedras cuadradas que iban en las bases, en las paredes, y entonces iba siendo desechada, sacada a un costado, iba siendo apartada, y se ve que le llamó la atención a Salomón, al escritor del Salmo, a los cantores, no sé a quién, pero puso aquí algo como descolgado en la poesía del Salmo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Cuando terminaron el edificio, en la punta del edificio faltaba algo, faltaba una piedra. Faltaba la terminación, faltaba la belleza, faltaba terminar el edificio. Y esa piedra, que era la última que quedaba, la pusieron. Imaginemos la obra, imaginemos con los andamios y con las cosas, hasta que llegaron y la colocaron y quedó el edificio terminado. La piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo. Cosa maravillosa. Les quedó, les impactó, algo increíble esto. Vamos a ir 1000 años después del Salmo y de la historia de Salomón, al Evangelio de Mateo. Y vamos a leer un pasaje. Estoy obviando leer uno en el medio, pero lo voy a comentar solamente. Mateo capítulo 21. El Evangelio de Mateo, como Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelistas, relatan la vida del Señor Jesucristo. Y en un momento, Mateo capítulo 21, verso 33, el Señor, hablando, dice, con los fariseos y con los sacerdotes, dice el verso 45, dice que oían sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, pero el Señor en el verso 33 le dice: oíd otra parábola. Está hablando el Señor con los fariseos, con los sacerdotes, con los importantes de la nación, de los judíos. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Estoy leyendo el verso 33, ¿no? Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron.
Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Ahora el libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 4 del libro de Hechos Apostólicos. Esto que leímos en la historia de un encuentro de los principales sacerdotes y fariseos con el Señor. El Señor muere en la cruz, es crucificado por los judíos y por los romanos, es sepultado, resucita al tercer día conforme a las Escrituras, se muestra a los discípulos, asciende a los cielos a vista de ellos, y los discípulos empiezan a predicar el Evangelio. En un momento, Pedro y Juan sanan a un paralítico que estaba en la puerta del templo que en ese momento estaba en pie, lo había hermoseado Herodes después de 1000 años. Y entonces, en el capítulo 4 y el verso 7, los principales sacerdotes, estos que escucharon al Señor decir aquellas palabras, poniéndoles en medio los principales sacerdotes a Pedro y a Juan, le preguntaron: ¿con qué potestad, con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto de sanar al paralítico? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nos detenemos aquí. Hay dos escrituras más que luego voy a comentar, voy a agregar. Una es la carta a los Efesios del apóstol Pablo, dice que Jesucristo es la piedra angular de la iglesia que Dios fundó y conformó a partir de la predicación del Evangelio, a partir de la obra de la redención que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Tomamos aquel hecho histórico, pareciera que no tiene más valor y importancia que lo que dice el Salmo: la piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo. ¿Quién toma esta profecía, esta palabra y la aplica a sí mismo? Es el Señor. El Señor Jesucristo les dice a los judíos lo que iban a hacer con él. Al Hijo van a despreciar, al Hijo van a echar, van a desechar y van a matar. Ellos entendían que hablaba de él. ¿Cómo entendían? Sí, entendían, porque conocían aquella canción, aquel himno, se sigue cantando hasta el día de hoy. En las fiestas judías de hoy se canta ese salmo, hoy. Se cantó siempre, el Señor lo cantó.
al Salmo 118. Es parte del Jalel, de un número de salmos que se canta en todas las fiestas. La piedra que desecharon los edificadores soy yo, pasándolo en limpio. Ustedes son los edificadores, yo soy la piedra. Están desechando la principal piedra del ángulo. Cuando Pedro se enfrenta a los principales, pocos días después de la resurrección del Señor, cuando sanan a este hombre y le dicen, ¿cómo hicieron esto? Este Jesús, en cuyo nombre hemos sanado a este hombre, sepa el Israel todo que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto lo vuelve a repetir Pedro en su carta. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es muy interesante ver cómo encaja la profecía bíblica en la vida del Señor y luego en la construcción de su iglesia. Ahora, como dije, comenté lo de Pedro en su carta y lo de Pablo, hablando de que el Señor Jesucristo, está en Efesios 2:20, es la principal piedra del ángulo. Vuelve a referir la misma frase, porque desechar, dice el diccionario, es alejar de sí, excluir, menospreciar a alguien o algo, tirar, echar, arrinconar cosas inútiles. Noten esta definición: lo que sobra de un conjunto de cosas después de seleccionar las mejores. Aparentemente de todas las piedras, las mejores eran las que hacían el templo, y de ese conjunto de cosas, lo que sobra de un conjunto de cosas seleccionadas, ¿sí? Sacarla. Y esta frase, lo que se desprecia por inútil, esto es desechar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, con la humanidad toda, con la raza de hoy? ¿Qué tiene que ver con tu vida, con mi vida? Este paralelismo, este desecho, esto de no darle valor a lo que tiene valor. Porque el Señor Jesucristo, Cristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz para salvarnos, es la principal piedra del ángulo final del edificio. Hablemos de toda la raza, hablemos del pueblo de Israel, hablemos de la iglesia. Será el Señor de señores y el Rey de reyes para toda la eternidad. Hoy, ¿quién lo tiene en cuenta? Nadie. Está desechado. Lo que se desprecia por inútil no tiene valor. Alejado, excluido, menospreciado, menospreciar a alguien o algo, desechado. Miren, no lo busquen, yo lo voy a leer. Hay una profecía respecto del Señor, muy conocida por nosotros, muy conocida por los judíos. Dice el escritor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabe cuándo se va a expresar esta profecía? Cuando venga el Señor en gloria y venga a su pueblo, a los judíos, a los hebreos, a Israel, a todo el mundo, la Biblia dice harán lamentación por él. ¿Y cuál es la lamentación que van a hacer? La lamentación que van a hacer es que dice mirarán al que traspasaron. Viene con las marcas de la cruz. Y cuando miren al que traspasaron, que este Jesús era la piedra desechada, reprobada por los edificadores, es la cabeza del ángulo. Cuando vean que es la cabeza del ángulo y Dios ponga la piedra en el edificio final de la raza y digan, este es el Señor. Él es el Señor, siempre fue el Señor. Harán lamentación y van a decir, Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de Él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos, pero Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos curados, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es tarde, será tarde, porque Dios va a poner la piedra principal del ángulo del edificio en su lugar, y los hombres se van a lamentar de no haberlo puesto en su lugar antes. ¿Se entiende? Voy a contar, tengo unos minutos, un testimonio y luego lo aplicamos para nosotros. El apóstol Pablo era un hombre judío, celoso, perseguidor de la iglesia. Se había encargado en un momento de perseguir a los cristianos, a los primeros cristianos, con cartas de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, iba y los metía presos y los castigaba. En un momento, yendo camino a Damasco, dice capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, yendo camino a Damasco, una luz del cielo lo cegó y lo derribó a tierra. Y le habla, y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo le dice, sin saber y sin ver, dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que haga? Pablo era perseguidor, era parte de los edificadores que desecharon al Señor, era la piedra desechada por los edificadores, y en un momento se le presenta en la vida y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, yo soy la cabeza del ángulo. Y Pablo escribió varias cartas, predicó el Evangelio a toda Europa, y en un momento dice, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Un hombre que tenía a Cristo desechado de su vida y ahora es el Señor de su vida, el interés de su vida, el final de su vida, el motivo de su vida, y murió martirizado en Roma por predicar el Evangelio de Cristo, por seguir al Señor. ¿Qué lugar ocupa el Señor en tu vida hoy? ¿Este es el Cristo desechado de siempre? ¿Es el Cristo ignorado de siempre?
está ajeno a tus pensamientos, a tus propósitos, a tu vida, a tu filosofía, a tu destino. ¿Es el desechado? El Evangelio es muy sencillo. Es que todos nosotros pecamos y por cuanto hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. ¿Cuántas veces señalamos aquel cuadrito tan sencillo que contiene un texto tan profundo? La paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo Jesús es la piedra principal. Y puede ser la piedra principal de tu vida, de mi vida, si sencillamente de desechado le damos el lugar que corresponde, lo ponemos en el centro de nuestro edificio, de nuestra casa, en el fundamento de nuestra vida, la roca inconmovible de los siglos. Así lo llama la Biblia. Cristo murió por tus pecados y por mis pecados. Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras para darnos vida. Y el Evangelio dice en palabras del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Venid a mí, solamente Dios puede decir esas palabras. Y el Señor, la piedra principal del ángulo, el que murió en la cruz y el título de su causa, la causa de su muerte, la puso Pilato. Los judíos pensaban que era una burla. No pongas rey de los judíos. Él dijo, soy rey de los judíos. Y Pilato dijo, lo que escribí, escribí. Y la causa que quedó para toda la eternidad de su muerte en la cruz fue: este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. ¿Por qué murió Cristo? Porque era el rey. Y todo el que confiesa a Jesucristo Señor será salvo. Si tú confiesas esta noche que Jesucristo es Señor, es decir, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, serás salvo. Pasa a ser la principal piedra de tu vida, el ángulo principal de tu vida. Se entiende la filosofía, se entiende la palabra, se entiende la idea de lo que es el Evangelio. Y entonces hay un texto en la Biblia, y ya ahora sí termino en horario. Aquel reloj está un poquito adelantado, así que mejor termino bien en horario. Hay un texto en la Biblia, en el capítulo 3, verso 20 de Apocalipsis, que dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, a la puerta de tu vida. Siempre estuvo. Siempre te buscó el Señor. Siempre te llamó el Señor. No nos dimos cuenta. No sabíamos que Él estaba ahí esperando una voluntad, un corazón, un arrepentimiento, una entrega, una concordancia con Él. No sabíamos. Pero en un momento se oye la voz claramente: yo estoy a la puerta, yo estoy a la puerta. ¿Quién? El Señor. A la puerta de tu vida. Y llamo. La manija está del lado de adentro. Tu voluntad se puede abrir, tu corazón se puede abrir, tu pedido se puede abrir y decirle: Señor, entra en mi vida. No quiero que sea más el desechado, el despreciado, el varón de dolores, el experimentado en quebranto, el que murió en la cruz, al que vemos en los crucifijos, en los cuadros de los pintores, en los museos de todo el mundo. No, el Señor Jesucristo no es ese, es el que murió, fue sepultado y resucitó con poder, y ascendió a los cielos, y hoy se predica en su nombre el perdón de pecados, y en ningún otro hay salvación. No busque otra cosa, en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
la única y principal piedra del ángulo es Jesucristo, el Señor. Este es el Evangelio que compartimos. Porque un día yo le tuve que decir al Señor que entre a mi corazón, que entre a mi vida. Yo le tuve que recibir. Tenía 15 años y recibí a Cristo como mi Salvador. Y desde ese día, con todas las debilidades y limitaciones de la humanidad propia de cada uno, el Señor es mi Señor. Y como dice Pablo, todas las demás cosas son basura comparado con la grandeza y la gloria de este Salvador que me asegura la vida eterna. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? Si hoy partimos a la eternidad, ¿a dónde vamos? ¿Tenemos la respuesta? Si hoy me muevo, ¿a dónde voy? No cuento la historia porque siempre me produce me conmueve mucho. ¿A dónde vas? Le preguntaron a un moribundo, con el Señor. Con el Señor. ¿Dónde te vas? Con el Señor. Si no está esta seguridad, deja entrar al Señor a tu vida, la principal piedra del ángulo, que no sea más el desechado, el que no sirve. Es desechado y no sirve mientras está fuera. Cuando toma posesión de tu vida, es tu Señor, será tu gozo, será tu llenura, será tu gran felicidad para toda la vida, porque encontraste, como encontramos tantos, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestras almas, porque Él lo hizo posible muriendo en la cruz, derramando su sangre, resucitando al tercer día conforme a las Escrituras, y el hecho glorioso de saber que Él ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre, esperando, dice la Biblia así, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Saben cómo es esto? En los tronos de los reyes de antes había una polla-pie, donde tenían todos los nombres de los países subyugados, dominados. Entonces era estrado de los pies, estaban dominados, pisados por el rey. Cuando el Señor venga, sus enemigos van a estar en estrado de sus pies y va a ser la principal piedra del ángulo. Vamos a terminar nuestra reunión con una oración. Te agradecemos, Señor, por esta noche, por este mensaje, por tu palabra. Te agradecemos por la salvación que nos has dado en Cristo y porque podemos predicar el Evangelio glorioso de nuestro Señor una vez más, sabiendo que el tiempo de su venida está muy cerca. Muy pronto la humanidad va a entender quién es la principal piedra del ángulo, quién era este Señor que crucificaron, y tendrán que doblar sus rodillas y tendrán que confesar que Jesucristo es el Señor para tu gloria. Bendice tu palabra, Señor, bendice a cada uno de los presentes ricamente con tu presencia, con tu consuelo, con tu palabra entregada. Y rogamos, Señor, para que sea bendecida tu palabra en algún corazón que pueda dejar entrar al Señor y reconocerlo como su Salvador personal. Gracias te damos nuevamente, Señor, por permitirnos esta noche predicar el Evangelio. Y volvemos a pedir tu bendición por él y por cada uno de nosotros. Volver a casa, estar tranquilos, que así todo esto sea para la gloria de tu nombre. Te bendecimos y te adoramos, te agradecemos por todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias por la atención. Es muy bueno predicar cuando hay un auditorio que escucha con tanta atención. El domingo que viene, no, el otro, domingo por medio, hacemos una reunión igual a esta, a las 8 de la noche aquí. Están invitados y quedamos en libertad de saludarnos y si alguien tiene alguna pregunta o algo para hacer, hay muchos hermanos aquí que podemos ayudarlos. Gracias por estar.